El héroe trágico, en este caso, si hubiera que buscar forzar una comparación, sería la juventud de ese peronista, la juventud de izquierda, digamos, la que de algún modo cree en esa perspectiva hacia el socialismo que el peronismo de algún modo planteaba. Creo que son los primeros desengañados. De hecho, cuando empieza a suceder la represión parapolicial de las 3A, de López Rega y todo eso, antes del golpe aún, toda esta gente, toda la juventud peronista que estaba organizada políticamente queda muy al descubierto. No habían pensado en la perspectiva de una represión y por lo tanto tenían sus identidades muy a la vista. Fueron encontrados en sus casas, estaban como de cara a la historia, no estaban trabajando subrepticiamente o encubiertos o en la clandestinidad. Entonces los montoneros son de algún modo el héroe trágico de esta historia. Más allá de que todo el fenómeno montonero hay que analizarlo en sus particularidades porque es muy vasto todo lo que pasó ahí, hubo también muchas traiciones, mucha debilidad política y también hay que entender que los montoneros no planteaban la toma del poder, sino ser de algún modo el brazo armado de un movimiento político que más allá de todo no dejaba de ser un movimiento burgués, el peronismo tal cual se planteaba. Pero sí que tenían como una intención mucho más revolucionaria de agitación de las cuestiones políticas del momento. Creo que ellos son los que de algún modo pagan más caro toda esa confusión política que los lleva a creer en Perón hasta ese punto. Sí, yo siento que en las dos obras, en Museo Ezeiza y en Edipo en Ezeiza, el tema de la otredad o de la sospecha sobre el otro, el tema de la otredad es un tema muy amplio y tiene una naturaleza poética muy atractiva, no es un tema en sí mismo siniestro, pero sí la idea de la infiltración del otro o de la abducción de ciertas formas siniestras en las que hay una desvirtuación de la identidad o una usurpación o una penetración de una identidad en otra, un copamiento del sistema identitario por parte de fuerzas ominosas y oscuras, algo de eso que ocurre en el peronismo cuando se trasvasan todos los signos y el sentido político queda desvirtuado en la misma identidad, una identidad en la que coexisten dos niveles totalmente opuestos que pugnan entre sí, que finalmente uno termina abduciendo al otro y llevándolo a sus propios fines. Creo que algo de esos conceptos están en juego en las dos obras, sobre todo en Edipo en Ezeiza. Creo que a partir de Ezeiza se genera una gran confusión política y entonces de algún modo en la obra esta, en Edipo, en Ezeiza estamos intentando hablar de esa confusión, las identidades a nivel microscópico, a nivel de una unidad básica familiar, el padre, la madre y el hijo, como extraños símbolos de lo nacional, que se interrogan sospechando sobre quién es el otro verdaderamente, sospechando que al ir a hacer las compras la madre ha sido cambiada por una actriz destinada a producir en esa familia una extraña investigación con unos motivos que ellos no logran entender y por eso la someten a un feroz interrogatorio. Dudan de estar todavía situados en la realidad histórica. Son dudas muy venidas también del teatro beckettiano, donde los personajes realmente dudan de ellos mismos como identidades, de ellos mismos como nivel existencial, como situación geográfica. No se sabe si están en qué plano de realidad se encuentran. Dudan incluso de no estar siendo ellos mismos, de no ser ellos unos actores que otros han puesto allí para autosondear su propia identidad. Me refiero que de algún modo el teatro a veces se plantea o puede plantearse en ciertos tratamientos extremos dramáticos o dramatúrgicos de sentido a través de los actores los niveles de identidad colectivos, en el sentido de quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo y para qué estamos acá. Esas preguntas con las que en general cualquier escena funda su nivel de realidad, dando respuestas,
nosotros decidimos, como lo hace también Beckett, que se acendren, que se profundicen esas preguntas y no darnos una respuesta tranquilizadora estableciendo un grado de realidad o de identidad, sino que la obra no hace pie en ningún momento. No, que nunca se pueda responder, que la profundización de esa pregunta sea la obra, que la obra avance más y más hasta incluso sobre las escenas finales donde nosotros mismos ya ni siquiera entendemos bien de qué estamos hablando, porque nos vamos muy lejos en unos niveles de realidad ya metafísicos y ya muy extraños, o en unas versiones de realidad inenarrables o intraducibles a este frente histórico del que sale parte la escena con todo ese sentido de interrogación que va a hacer. Creo que la obra de Edipo en Ezeiza en ese sentido profundiza mucho en esas preguntas y en un momento se corta de la temática del peronismo, o mejor dicho, la usa como piedra de toque para un rebote mucho más profundo y para desatar las preguntas teatrales, las preguntas al respecto del sentido de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo verdaderamente, a unos niveles muy extremos, poéticos diría, en el sentido de la multiplicidad de signos que pueden desatarse desde una perspectiva poética cuando uno se interroga sobre esos temas. En ese sentido creo también que el tema del peronismo es una máscara que nos permite a nosotros como actores y como teatristas desencadenar este juego teatral y estas averiguaciones. No nos obsesiona tanto en términos ideológicos, por más que extraemos la fuerza de ciertos posicionamientos ideológicos que tenemos con el tema del campo popular, sino que nos apasiona como máscara, como en la medida en que en ella late la sangre histórica, en la medida en que a través de ese mito colectivo que es el peronismo podemos encontrarnos con el público y partir desde allí hacia una aventura poética, metafísica, de averiguaciones existenciales, individuales y colectivas, mucho más desaforada. Creo que la masacre de Ezeiza constituye una suerte de fenómeno mítico, trágico, teatral, colectivo, singularísimo en muchos sentidos. Yo lo asocio a la tragedia griega como hecho también extrañamente representativo de cuestiones históricas y de cuestiones antihistóricas o de naturaleza más sagrada o poética. Hay una unidad de espacio, que es una de las condiciones de la tragedia griega, y una unidad de tiempo. Todo pasa en un día. Hay un Dios Padre que vuelve del exilio en un pájaro de metal, y estando ese Dios en el aire, el hijo pródigo y el hijo abominable que se han juntado para recibirlo, junto con otros hijos que la ven más desde afuera pero que también lo reciben. Estos dos hijos se sacan los ojos para ver quién es el que lo recibe, el que le da la bienvenida en primer término, en el mismo aire de los hechos históricos, en ese gran jardín nacional, el Dios gira en el aire de los hechos y no baja allí, sino que baja en una base militar, y cuando baja ya es el otro Perón, no baja el mismo Perón, baja otro Perón, no el que había abierto con su coqueteo con las agrupaciones que hicieron posible su traída, las perspectivas de un sentido histórico tan interesante para el campo popular, más yo diría de izquierda, sino que baja el Perón de derecha, el Perón que a partir de ahí de algún modo da la vista buena para el fin de esa perspectiva y de ese ciclo, y que entrona al sector más siniestro del peronismo en el poder. Y bueno, y a partir de Ezeiza todo es caída en términos históricos, es una caída que llega hasta nuestros días, que de algún modo termina con el advenimiento de Kirchner al poder, en el sentido de que se restablecen a partir de la aparición del kirchnerismo ciertas perspectivas políticas más interesantes, o por lo menos de una discusión, aunque ya no es la misma realidad histórica la que está discutiendo en este presente, en los términos en que se discutía en aquel presente. No obstante, siento que este es un momento histórico
que retoma algunas de aquellas discusiones y las pone de nuevo en juego. Sí, me resulta interesante pensar el peronismo como un espacio en donde se puede desatar un caos lingüístico y donde de algún modo también hay una lengua que se puede tragar, un caos epiléptico lingüístico que se traga la lengua y la vuelve a parir por otro costado con nuevas habladurías. Siento que las relaciones del peronismo con Edipo me es más difícil darles una traducción o una explicación porque son asociaciones más venidas de un nivel poético y que se presentan insistentemente en nuestro trabajo y cada vez que hay que hablar sobre eso me cuesta mucho como dar como una traducción de eso. Decidí como mantenerlo, en la obra está de algún modo expresado en un acontecimiento que sucede ahí y creo que el público lo asume también o encuentra sus propias traducciones, aunque no me parece que sea lo central establecer esas relaciones. Me parece que la obra tiene unos funcionamientos que hablan del fenómeno más estalladamente, pero sí creo que hay una gran confusión y que hay una idea de destino trágico por detrás de todos estos acontecimientos, en donde uno marcha de algún modo a su fin o a la muerte o al fracaso en la suposición de que marcha en un destino venturoso, fruto también de cierta negación a un análisis más profundo que dé cuenta también del otro. Pero esto es una zona más confusa de la que prefiero no opinar. Sí, creo que las prácticas políticas nacionales no pueden dar el salto de superar el pensamiento mítico, porque son de algún modo producción mítica de esos acontecimientos históricos que alcanzaron el nivel del mito por la singularidad extraordinaria que tuvieron. Me refiero al primer peronismo, que produjo históricamente una cantidad de modificaciones novedosísimas, y al peronismo de los 70 o a toda esa perspectiva que la juventud camporista o la JP, más de los sectores más de izquierda, también desarrollaron con toda esa movilización increíble que produjeron y con toda esa perspectiva de cambio que su propia existencia habría, que es donde yo siento que el peronismo de hoy, que ya no sé si es el peronismo lo que encarna Cristina, sino un movimiento más vasto, de algún modo toma ese mito como referente de su propia presencia y retoma algunas cuestiones políticas de ahí. Yo tengo una visión de la historia marxista, no tengo una visión mítica. Para mí la historia es un fenómeno que es analizable desde el materialismo histórico, desde una perspectiva de análisis dialéctica y materialista, y en ese sentido todos los fenómenos míticos están destinados a encubrir los aspectos dramáticos, históricos y materiales, y las formas dinámicas en que esos aspectos son más que traicionados, como son llevados adelante por una clase social. La burguesía es básicamente una clase social que necesita del mito como forma de encubrir su propia presencia en los acontecimientos históricos. El mito disfraza y disimula la presencia de la lucha de clases. Entonces pareciera que estamos hablando de un nosotros general, cuando en realidad el nosotros, desde el que el mito de algún modo disimula o encubre, es un nosotros de clase. Nosotros, la clase social burguesía, que de algún modo se adueña de los medios de producción y de una propiedad que debería ser colectiva, y también del esfuerzo de otra clase social enorme, que es la clase trabajadora, para sus propios fines. Entonces, creo que el mito es constitutivo de las políticas burguesas como forma de desidentificarse, y que hay que revelarlo de algún modo, eso, pero creo que eso se revela políticamente.
el arte es profundamente antihistórico. Las raíces profundas de lo artístico son de naturaleza poetizante. Creo que lo revolucionario en lo artístico es establecer formas de producción poetizantes que revelen justamente que el concepto histórico es de algún modo también una fachada que está destinado a ocultar capacidades esenciales del ser que no están en juego en la realidad histórica, justamente por la existencia de estos mitos burgueses y de la misma clase social burguesa, que son capacidades y facultades de algún modo lateralizadas, lapidadas, exterminadas, de naturaleza poética. Lo poético es la relación de todo con todo, la creatividad de los cruces de todo con todo, la posibilidad de establecer en una piedra una boca que escupe simiente, o de poder ligar elementos que aparentemente serían contradictorios. De algún modo el marxismo también es la capacidad política de ligar todo con todo y de desmitificar y de establecer las explicaciones materialistas al respecto de las cuestiones históricas que están en juego. Sí, yo creo que el teatro, como te decía antes, no tiene que cargar con la idea del relato, ni siquiera en términos críticos, ni nada, de que el problema del teatro hoy es la idea del relato, de que hay que contar algo o hay que posicionarse en torno a los cuentos que sobre algo circulan, sobre todo de los acontecimientos históricos. ¿Eso te parece que es de hoy o de siempre? Eso del teatro y el relato. No, siempre, ¿no? No, pero creo que pasa que que el teatro se ha dedicado mucho al relato, que el teatro ha encontrado en el relato una suerte de coartada existencial que atenúa sus fuerzas poéticas y sus fuerzas más, yo diría, dorsales, las que de algún modo tendrían que estar dirigidas a la poética o al estallido del relato, en las que de algún modo tendrían que estar dirigidas a la profundización de las preguntas de identidad más centrales, en el sentido de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo, que el teatro muchas veces, y esto a partir también del stalinismo o de las técnicas más stanislavskianas o de ciertas dramaturgias que imperaron mucho en la teatralidad, el teatro se dedicó a creer más en los relatos y en las máscaras y en los temas y en hacer una suerte de espejismo o de acto de reflejo de la realidad. Yo creo más en el teatro como un piedrazo en el espejo, como una fuerza que rompe la idea de estabilidad histórica sobre la cual se afirma toda la tradición teatral y puede dar cuenta de que esa realidad es subsidiaria o pariente o de formación estabilizada de una realidad mucho más compleja, más vasta, más atractiva, más misteriosa, y que el teatro no tiene por qué tranquilizar con una versión positiva o negativa de un hecho histórico al espectador, sino que tiene que usar esa aparente versión histórica como superficie de inscripción de su ruptura poetizante. Entonces, de algún modo, la fuerza con la que esa rotura del espejo se produce para dar cuenta de las cuestiones dorsales del ser es el cuerpo del actor y es el posicionamiento incluso político crítico del actor en relación al mundo en el que vive, al proceso histórico. Creo que la fuerza de cualquier poética teatral radica o se origina en una visión crítica que del mundo tiene el actor como para poder constituir su rasgo y su embate en contra del teatro espejo y su operación poético-política esencial. Los movimientos de los actores, las velocidades, las detenciones, la afirmación de una respiración profunda del acto, la composición, son formas en las cuales puede anidar una otra razón, que no es una razón histórica, que es una razón antihistórica, que es una razón crítica. Entonces todo el tema del peronismo me parece que es eso para nosotros, una superficie de inscripción de la ruptura poetizante, necesaria como superficie ya que nos permite concitar en ella una unidad con el espectador,
que es parte de un frente histórico del cual nosotros también formamos parte, y por lo tanto a partir de ahí, con esos elementos tan familiares, entrar en otras relaciones a través de los cuerpos de los actores y poder desatar la poética en la forma de hacer y en la forma de percibir, poder desatar esas relaciones de extrañamiento de la propia identidad, esa forma en la que de algún modo uno empieza a entender que uno puede haber sido otros o puede ser parte de un sistema de otredad que está expresándose en el frente histórico. Esa forma de poner en peligro la noción misma de la identidad como síntesis que dice ser el documento de identidad, la noción misma de lo histórico, esa forma de interrogarse al respecto del ser más profundo que uno es y de la multiplicidad de algún modo de presencias que uno anuda o sujeta con su propia existencia, y cómo la idea de una singularidad o del yo viene a clausurar toda esa conexión con la presencia colectiva que uno tiene. Yo creo que el teatro debe dedicarse a esa averiguación. Para hacerlo necesita de temas aparentes. El peronismo es un tema aparente, como tantos otros temas aparentes. Los temas míticos nos sirven porque son lugares de unidad con el público, pero no nos podemos alienar en la suposición de que ahí hay que quedarse y que todo pasa por espejear bien el tema aparente. Entonces nos estaríamos olvidando de que el sentido de lo teatral es justamente rasgar el tema aparente y hacer manar la sangre de otredad que toda apariencia esconde y que está destinada a esconder o a sujetar, de algún modo a traicionar. Lo histórico el concepto de lo histórico o de lo psicológico en el teatro es peligroso porque pareciera que nos encandila y lo domina todo. Y lo que habría que buscar son formas de producción distintas, que no tengan ese concepto como lo central o lo que hay que relevar. Lo que hay que relevar es nuestra otra naturaleza, nuestra capacidad olvidada